O Exército volve patrullar os montes galegos. O domingo 14 de agosto comezará a Operación Centinela Galego 2022. Suporá a incorporación de 30 patrullas ao traballo dos efectivos antiincendios da Xunta de Galicia. Nuestra misión es vigilancia y disuasión para facilitar, lógicamente, la información temprana, notificar incidentes de provocación de incendios a las fuerzas y cuerpos de Estado y, por supuesto, nuestra presencia en las áreas siempre es importante porque es una herramienta de disuasión. Añadir que también somos un facilitador para, en caso de la intervención de los equipos de extinción, poder darles los mejores accesos a las zonas donde se produce los incendios. Esta operación enmárcase no convenio asinado entre a Xunta e o Ministerio de Defensa nado no ano 2007. Supón un investimento de case 500.000 euros para as arcas autonómicas. Confiemos en que la colaboración y la coordinación nos permitan un agosto y un septiembre más tranquilos que lo que hemos vivido hasta ahora y que la prevención funcione con los medios de la Xunta e del Goberno. O convenio prolóngase ata o 30 de setembro coa posibilidade de prórroga en función da situación. Este ano inclúe unha novidade, a incorporación dun avión non tripulado con base en León ás tarefas de vixilancia. Este sistema no tripulado es la primera vez que va a participar en una operación militar. No quiere decir que sustituya a los drones pequeños, aumenta las capacidades. Estas aeronaves están equipadas con cámaras con alcance de ata 20 kilómetros. Ofrecen unha imaxe de alta definición, permitindo identificar vehículos dende altura. La cámara tiene un sensor tanto diurno como nocturno. Quiere decir, podemos operar las 24 horas del día. Otra característica fundamental es la autonomía. Puedes operar tanto de día como de noche, pero durante 14 horas. Os efectivos do Exército vixilarán 3 zonas determinadas pola Xunta debido ao elevado risco de lumes forestais, cun total de 33 concellos. Son o Barbanza, o interior da provincia de Pontevedra e Ourense.